10 las siguientes preguntas, donde el 1 sería lo mínimo y el 10 sería lo máximo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuánto disfrutas lo que haces en alguno de los ministerios de la iglesia? ¿Cuánto disfrutas lo que haces en alguno de los ministerios de la iglesia? Alguno, si no participa aún en ningún ministerio, bien porque no lleva el tiempo suficiente en la iglesia, pues simplemente no aplica, pero sí puede contestar a las siguientes preguntas, quizá muchas de ellas. ¿Cuánto agradeces poder participar en alguno de los ministerios de la iglesia? Del 1 al 10 tú puedes ir contestando allí estas preguntas. ¿Cuánta importancia le das a la función de tu líder o tu pastor sobre tu vida? ¿Cuánta importancia le das a la función de tu líder o de tu pastor sobre tu vida? Lo mismo aplica para el maestro de tus hijos allí en la clase de los domingos, en la escuela dominical, en la clase de los PKPC. ¿Cuánta importancia le das a esa instrucción que recibe allí tu hijo o tu hija? ¿Cuánto valoras tener un lugar en el que congregarte todas las semanas? ¿Cuánto valoras tener un lugar en el que congregarte una vez por semana? Tener una familia espiritual. ¿Te preocupa el crecimiento de tus hijos del 1 al 10? ¿Cuánto te preocupa el crecimiento espiritual de tus hijos del 1 al 10? ¿Te preocupa el crecimiento espiritual de tus hijos? ¿Es algo importante en tu vida? Honestamente. Quizá luego cuando terminemos el tema tengamos que ir y revisar la respuesta que hemos dado a este test. ¿Te preocupa el crecimiento espiritual de tus hijos más que la educación académica o que las cosas materiales que tienen? ¿Cuánta importancia le das, por ejemplo, al trabajo del grupo musical de la iglesia? O otros ministerios, como ujieres, limpieza, cafetería, intercesión, limpieza, evangelismo, radio, multimedia, oficina, mantenimiento, bienvenida, el ministerio de Bethesda, los campamentos, el viaje a Israel. ¿Cuánta importancia le das a los ministerios de la iglesia, del 1 al 10? ¿Cuánto los valoras? ¿Crees que te ayudan a crecer? ¿Crees que las personas que sirven en esos ministerios lo hacen por amor a Dios? Es un pequeño test. A mí me gusta mucho hacer preguntas y creo que las preguntas nos ayudan a ubicarnos, a darnos cuenta de algunas realidades que si no nos hacemos las preguntas, pues quizá pasan por alto. Es bueno hacerse preguntas, es bueno, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia, hacer preguntas al texto que estás leyendo. ¿De quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuál es la idea central? Ese tipo de preguntas. Hazte preguntas continuamente en la vida. ¿Me quiere o no me quiere? Hazte preguntas porque las preguntas te van a obligar a pensar en las respuestas. Bueno, yo dejo el test ahí, quizá al final de la mañana o esta tarde en tu casa tengas que revisar las respuestas que has dado allí después de haber escuchado el tema de hoy. Josué 24, vamos al libro de Josué, capítulo 24, versículos 13, 14 y 15, para los que toman nota, y dice así: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Está hablando Dios a través de Josué, un mensaje para toda la congregación de Israel. Cuando Israel había pasado 40 años en el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ya estaban empezando a saborear y a disfrutar de la tierra prometida, de ese plan original que Dios tenía cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Y entonces les está diciendo: os di la tierra por la cual nada trabajasteis.
y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Hasta ahí podemos entender la gracia de Dios. Estás disfrutando de la salvación que no ganaste. Estás disfrutando de la justificación que no podías alcanzar. Estás disfrutando de los beneficios de la cruz de Cristo en la cual tú no moriste. Estás comiendo de las bendiciones de Dios por las cuales tú no has hecho nada para merecerlas ni para alcanzarlas. Eso es la gracia de Dios aplicado a nuestras vidas. Dice el versículo 14, ahora pues, temed a Yahweh y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. O sea, lo que Dios está diciendo a través de Josué es, mira, os voy a introducir en la tierra que no habéis conquistado, que no habéis trabajado, vais a vivir en las ciudades que no habéis edificado, vais a comer de las plantaciones que no habéis cultivado, os vais a encontrar muchas cosas ya hechas, Dios así las provee. Ahora lo que Dios espera es que tú sirvas a Dios con tu manera de vivir. Y dice más, versículo 15, si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Porque siempre hay que escoger. Todo el mundo tiene que escoger a quién sirve. Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y fíjate que en el colegio siempre nos enseñaban que el yo tenía que ir detrás, ¿verdad? Que sería mi casa y yo, sería lo políticamente correcto. Pero la Biblia no se equivoca. Y Josué dice, yo y mi casa serviremos a Yahweh, porque él, como cabeza de su casa, tenía que ir delante de sus hijos para que también sus hijos sirvieran a Dios. De ahí que dice, yo, en primer lugar, yo serviré y mi casa va a venir detrás de mí sirviendo a Yahweh. Entonces él ya estaba haciendo su elección. Él estaba haciendo la elección por Dios. Y estaba completamente seguro de que toda su casa estaría sirviendo a Dios detrás de él. Lo hizo con esa convicción, con esa determinación y con esa fe. Yo creo que tenemos una necesidad. O mejor dicho, Dios tiene una necesidad. Dios está buscando familias y hogares donde haya padres y madres responsables que digan como Josué, yo serviré a Dios y mi casa va a venir detrás mío. Como los polluelos siguen a la gallina, como vemos en la naturaleza que toda cría sigue a sus progenitores. Dios está buscando hogares donde los padres se pongan en su sitio, se pongan las vestiduras sacerdotales, ejerzan la función de sacerdotes y vean con gozo cómo sus hijos siguen sus pisadas sirviendo al Rey. Todos los integrantes del hogar, de la casa, sirven al Rey. Pero vemos que muchas veces esto no es así. Pensamos que cuando llega la adolescencia es normal que los hijos quieran irse por otros caminos, es normal que los hijos abandonen la palabra de Dios y se dediquen a conocer mundo, se dediquen a probar el pecado. Pareciera que es normal, como si fuera necesario u obligatorio o imposible de evitar, inevitable, que pasara eso, pero no es verdad. Es mentira que cuando los hijos llegan a la adolescencia o a la preadolescencia, es inevitable que se vayan al mundo. Eso es mentira.
no es el diseño de Dios. Y si los padres hacemos correctamente las cosas, veremos cómo nuestros hijos sirven a Dios. Pero eso sí, para eso hace falta que nosotros seamos como Josué. Yo serviré a Dios, mi casa va a servir a Dios. Amén. Desde luego que la familia es la empresa más difícil de dirigir. Es una empresa muy complicada de dirigir. Pero hay un secreto, y es que para ser buen padre o buena madre, tú primero tienes que ser un buen hijo de Dios. Tú primero tienes que aprender a vivir con Dios como padre de tu vida y como Señor de tu vida. Si no ves a Dios como un papá, como un padre, difícilmente tú vas a poder ser el papá o la mamá que necesitan tus hijos. Partimos de que la familia evidentemente es muy compleja de gestionar. Fíjate, el departamento de finanzas, la administración eficiente de todos los recursos del hogar, el orden y la disciplina, la sujeción, la coordinación, la producción, la planificación, el reparto de cargas, la resolución de conflictos interpersonales, el trabajo en equipo, el espionaje industrial, la suegra, o sea, el reciclaje, las compras, el stock, la distribución, las crisis emocionales, las previsiones de futuro. Es terrible. O sea, si pusiéramos, cualquiera de nosotros nos pusiéramos a dirigir Microsoft, por ejemplo, una multinacional, bueno, yo creo que es más difícil dirigir una familia. Creo que es más difícil gestionar una familia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el objetivo de una empresa es ganar dinero. Y de una o de otra manera, si hace falta haciendo trampas, se las ingenian para ganar dinero. Si hace falta no pagar impuestos, si hace falta espiar a la competencia, si hace falta engañar a los clientes, lo que sea con tal de ganar dinero. Pero una familia, estamos hablando de personas, estamos hablando de corazones, estamos hablando de seres que tienen espíritu, alma y cuerpo. Y eso es muy difícil de dirigir. Muy difícil de gestionar. Yo parto de esa base. No juzgo a los padres que han visto frustrado su carrera de padre y de madre y que quizá han visto que sus hijos no han sido lo que ellos esperaban. Es difícil, es muy difícil. Pero aún para los padres que hayan fracasado en esa tarea, pues hoy vamos a ver que hay una nueva oportunidad. Hoy vamos a ver que si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos puede dar el privilegio de ver a nuestros hijos restaurados, incluso el privilegio de, teniendo discípulos, hijos espirituales, poder hacerlo correctamente. Pero partimos de ahí, de que la familia es muy compleja, la familia es muy difícil, ser padres no es nada fácil. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para gobernar nuestra casa. Dios no nos hizo padres para que fuéramos padres separados del Padre. Dios nos hizo padres para que fuéramos padres conectados, unidos en comunión con nuestro Padre Celestial. Los hijos, cuando son pequeños, ven a los padres como pequeños dioses o como grandes dioses. Ven a los padres como la referencia en la cual ellos se tienen que fijar absolutamente para todo. Los niños sabemos que imitan las conductas de los padres. Los niños imitan hasta el lenguaje, los gestos. Ellos imitan todo lo que hacen los padres. Nosotros entonces podemos ser constructores de sus vidas o podemos ser demoledores de sus vidas. Si lo que yo hago
está ayudando a la fe de mis hijos o lo que hago está destruyendo la fe de mis hijos, va a determinar cómo caminen ellos con Dios. Dado que ellos imitan lo que hacemos, si yo soy un buen hijo de Dios, ellos tendrán una buena base para imitar. Porque lo que yo haga, mejor dicho, lo que yo sea, es lo que ellos van a imitar. Y aquí hay un principio que se cumple, lo queramos o no lo queramos. Hay una transferencia espiritual de padres a hijos. O sea, no se trata solo de que yo le hable cosas buenas o de que yo le hable un comportamiento adecuado. Se trata de lo que yo soy, porque lo que yo soy es lo que le estoy transmitiendo a él. Es una transferencia que no se ve, pero que es real. Es una herencia que les estoy dejando. De manera que si yo soy un padre, por ejemplo, de orar, un padre de oración, si a mí me gusta orar y orar bien, pues mis hijos les va a gustar la oración. Si a mí me gusta dar, diezmar con generosidad, mis hijos van a ser generosos, van a tener una buena escuela donde imitar. Si a mí me gusta servir, si a mí me gusta amar a mis pastores, si a mí me gusta amar a Israel, si yo soy íntegro, mis hijos van a imitar mi conducta. Y mis hijos saben perfectamente si soy íntegro o no. Porque mis hijos me ven en la iglesia y mis hijos me ven en el hogar. Mis hijos me ven en el parque cuando estoy con ellos. Mis hijos ven cómo soy en todas partes. Saben si soy íntegro. Si yo amo la libertad en Cristo, si valoro congregarme todas las semanas, si valoro ir a la célula, si para mí es importante todo eso, si yo soy humilde, ellos van a estar imitando lo que yo soy. Ellos van a imitar, y si yo estoy construyendo, ellos van a ser constructores, van a ser edificados. Pero si yo estoy derribando, si yo estoy demoliendo con mis actitudes, ellos también me van a imitar. Si yo soy tibio, por ejemplo, o tibia, si yo soy inconstante, si yo soy inconstante para orar, si soy inconstante para hacer mis devocionales, si soy inconstante en congregarme, si Dios no es el primero en mi vida de una forma radical, ellos lo van a ver y Dios no será el primero en sus vidas. Dios estará en segundo o tercer lugar. Si yo soy temeroso, dubitativo, resentido, amargado, chismoso, mis hijos van a imitar mi conducta. Mis hijos van a imitar lo que yo hago. Si soy desordenado, infiel, descuidado, incumplidor, mentiroso, impuntual, ese tipo de cosas estarán arruinando la edificación de mis hijos. Si, por ejemplo, para venir el domingo a la iglesia, yo no me preparo convenientemente y me visto bien, me aseo, me preparo con tiempo para llegar antes de la reunión, ese tipo de conductas le están diciendo a mi hijo si para mí ir a la iglesia es importante o no. Pero no es el hecho de ir a la iglesia, sino que como estoy haciendo algo para Dios, lo quiero hacer bien. Y entonces mi hijo ve que lo que es para Dios, lo hago bien. No lo hago de cualquier manera. Esos son mensajes que están recibiendo nuestros hijos. Si a mí no me importa llegar tarde, si a mí no me importa ir de cualquier manera, si yo le muestro ese tipo de actitudes a mis hijos van a decir, la iglesia no es tan importante, lo que hacemos para Dios no es tan importante. Ellos van a crecer con ese pensamiento, con ese modelo en su mente. De manera que cuando ellos empiecen a ser más mayores y a tomar sus propias decisiones, pues esa va a ser la información que ellos van a tener para tomar sus decisiones. De nada sirve que en una clase de escuela dominical o en un campamento instruyamos a los hijos en algún tema si luego en casa ven otra cosa. Porque pesa más
lo que ven en casa. ¿Por qué? Porque los padres son más importantes que el maestro de la escuela dominical. Porque los padres son más importantes para ellos que el monitor que han tenido en el redil. Pesa más. Es una batalla perdida para nosotros como líderes de la iglesia si no conseguimos que los padres se vuelvan dependientes de Dios y que estas cosas sean importantes primeramente para ti como persona. Antes que padre, tú eres hijo o hija de Dios. Antes que padre o madre, tú eres una persona que necesita vitalmente a Dios. Y si eso no lo entiendes, tus hijos no van a desarrollar una fe genuina. Tus hijos van a sucumbir frente al mundo, frente a todas las ofertas que encontramos en el mundo. Los hijos, por ejemplo, no están buscando padres perfectos. Los padres no necesitamos ser perfectos delante de nuestros hijos. No tenemos que esforzarnos por hacer creer a nuestros hijos que nunca nos equivocamos, que nunca cometemos ningún error. Y alguno pensará, bueno, claro, es que eso es obvio, no hay nadie perfecto. Pero ¿sabes qué? A veces con nuestra actitud le estamos mostrando a nuestros hijos que aparentamos ser perfectos, porque nunca reconocemos un error, porque nunca pedimos perdón, porque nunca nos ven humillarnos. No se trata solo de lo que digo, se trata de lo que soy, de pedir perdón si es necesario a mis hijos. Piensa en esto. ¿Alguna vez le has pedido perdón a tus hijos porque te has equivocado en algo, porque les has quizá culpabilizado de algo y luego te has dado cuenta que no, tenías la razón, que él tenía la razón? ¿Alguna vez has tenido ira contra ellos y luego le has tenido que pedir perdón? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿O has preferido dejar pasar el tiempo? Bueno, como soy padre tengo derecho a equivocarme. Has sido humilde delante de tus hijos, porque tu humildad o tu orgullo ellos lo van a imitar. Ellos van a ser como tú seas. Los que tenéis hijos más pequeños, estáis a tiempo de poner orden en vuestros hogares. A mí me asombra, para mal, que a veces veo que los padres, ante pequeñas desviaciones, no os alarmáis. Porque pequeñas desviaciones de hoy son grandes fracasos y grandes errores cuando ellos sean jóvenes o cuando ellos sean adultos. Pequeñas actitudes que yo hoy no corrijo, el día de mañana se vuelven hábitos incontrolables en las vidas de nuestros hijos. Por eso los padres necesitamos ser muy férreos cuando nuestros hijos son pequeños. Necesitamos ser muy estrictos cuando nuestros hijos son pequeños. ¿Por qué? Pues porque sencillamente cuando ellos son más pequeños, hasta los 6, 8, 9, depende un poco del grado emocional de cada niño, pero más o menos esa edad, mientras están en primaria, todavía ellos son muy influenciables por ti, pero también por el mundo, también por la televisión, por los profesores del colegio, por los niños con los que juegan en el parque. Son muy influenciables por la música que escuchan, por las cosas que ven y oyen, por todos los medios que manejan. Entonces, los padres necesitamos ser muy estrictos, muy supervisores de todo lo que está llegando a nuestros hijos. Y esto no es para tomárselo a broma. Esto no es, bueno, para que mi hijo esté entretenido, lo siento ahí delante del televisor y así yo puedo hacer mis cosas tranquilamente. Es que qué agotadores son mis hijos. Pues claro, así son todos los niños. ¿O qué pensabas? ¿Tener un hijo solo para
para verlo dormir en la cuna. ¡Ay, qué bonito! No, pues los niños evidentemente dan trabajo. Y si no quieres, y esto lo digo para los que todavía no tienen hijos, si no quieres dedicar gran parte de tu tiempo y de tus esfuerzos a tus hijos, mejor no los tengas. Porque los hijos dan mucho trabajo. Los hijos requieren que dediques gran parte de tu atención, de tus esfuerzos, de tus intenciones, de tus oraciones, porque si no, se los comerá el mundo. Tú has visto los programas de National Geographic y cómo las crías son lo más vulnerable de la naturaleza. Cuando un ciervo tiene sus crías, cuando una jirafa tiene su cría, ahí están enseguida los depredadores, porque el ciervo adulto corre y se escapa, pero la cría, el último que cruza el río, a ese siempre se lo comen. El que se queda un poquito rezagado, el que se despista de la manada porque la mamá no se dio cuenta dónde quedó, a ese lo atrapan los lobos, a ese viene el león y se lo come, o vienen las hienas y lo atrapan. Entonces, con nuestros hijos tenemos que estar así. Tenemos que tener los 5 sentidos, tenemos que tener toda la atención en lo que les está afectando. Y te recuerdo una cosa, son tus hijos, no son los de otro. Son tus hijos. Ya los has tenido, pues ahora tienes que invertir el máximo de tu atención y tu dedicación en ellos. Cuando son pequeños son moldeables. Estás a tiempo de imprimir en ellos todas las cosas buenas que Dios te ha enseñado o te puede enseñar en su palabra. Por eso, atrévete a corregir, atrévete a poner límites, atrévete a ser muy estricto con tus hijos. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿Dónde dejas que vayan a dormir? Yo, por ejemplo, nunca he dejado que mis hijos, cuando eran pequeños, vayan a las colonias del colegio. He sido radical para eso, absolutamente radical. Porque en esas habitaciones, ¿con quién van a dormir? El monitor de turno que les toque, ¿quién sabe qué opinión tiene sobre la sexualidad? ¿Quién sabe cuál es su propia identidad sexual? ¿Quién sabe lo que permita y no permita que esos niños hagan? No, Señor. Yo no puedo exponer a mis hijos a un peligro potencial. No debo hacerlo. Y a mí me ha tocado enfrentar a los maestros y a los profesores, porque me decían, pero ¿por qué no lo envías a tu hijo? Si van todos los niños de la clase. No, pues el mío no va. ¿Pero por qué? ¿Es por dinero? Bueno, no es por dinero. Pero entonces, es que, no, mira, es que no, y ya me tocaba decirles, es que prefiero cuidarlo yo en mi casa. Hombre, pero usted ¿qué se piensa? ¿Que nosotros somos violadores? Claro, por dentro yo decía, pues la verdad que no lo sé, lo que usted será. Yo sé lo que yo soy y lo que yo quiero para mi hijo. Lo que usted quiere para mi hijo yo no lo sé. Pero eso no se lo podía decir, pero bueno, me tocaba decirle prácticamente que yo no me fiaba de lo que mi hijo pudiera encontrar en esas colonias, en esos viajes de fin de curso. Y jamás han ido a ninguna de esas actividades. Por otra parte, doy gracias a Dios porque en el redil ellos tienen más que suplidas sus colonias y sus campamentos. Y ahí sí sé que vamos y que velamos porque tengan una información adecuada. Adecuada a lo que creemos, no a lo que diga la sociedad. Adecuada a lo que yo he creído que es lo mejor. Hay padres que llevan esto incluso a un grado superior. A mí me hubiera gustado hacerlo, pero no he tenido, creo que las fuerzas o la fe para hacerlo, que es ni siquiera llevar a los hijos a un colegio.
darles la educación en casa y que luego hagan los exámenes que exige el ministerio, y etcétera, etcétera. Lo que llaman el home school, el colegio en casa. Pero sé de familias que lo han hecho. Ha requerido, por supuesto, que sobre todo la mamá se dedicara casi exclusivamente a eso. Y te hablo de familias con 3 y 4 hijos, familias numerosas. Y sus hijos son de lo más sanos, todos sirviendo al Señor, todos contentos, nada desadaptados, nada raros. Bueno, quizá para alguien del mundo les pueda parecer algo raro, pero gente feliz, gente con unos resultados académicos extraordinarios. Me hubiera encantado poder hacer eso, o poder tener en la iglesia un colegio para los niños. Me hubiera encantado. Y si algún día Dios nos lo permite, aunque ya mis hijos estén mayores, lo procuraremos, porque cada vez se va a poner más difícil el ambiente social para la crianza de los hijos. Cada vez más difícil. Y como muestra, por ejemplo, la gran batalla que están sosteniendo ahora muchas familias con la identidad sexual de sus hijos. ¿Cómo puede ser que un niño de 4 o 5 años o una niña diga de repente un niño que quiere ser niña? ¿Cómo puede ser posible que una niña con 6, 7 años diga, mamá, yo quiero tener pene y quiero ser un niño? Y que los padres se arrodillan y dicen, sí, hijita, lo que tú quieras, vamos a hacer todo lo posible para que tú tengas un pene y seas un hombrecito. ¿Cómo puede ser que haya esa locura, esa sinrazón en los padres que consientan lo que sería un capricho temporal, una idea vana que pueden tener los niños, pero que para los padres de repente todo tiene que girar en torno a satisfacer eso que se le ha ocurrido al niño o a la niña? Fruto evidentemente de una mentira que sabemos que el diablo ha plantado en su corazón. Pero yo me impresiono ver a los padres. Es como si de repente el niño dijera, mira, pues yo quiero tirarme en paracaídas con 5 años. Y los padres, pues mira, vendo la casa, me compro un avión, pero mi niño se tira en paracaídas. O sea, qué locura estamos viendo. Padres totalmente desorientados. Y la sociedad, incluidos los políticos además, incluidos los de corte católico y que levantan la bandera de la moralidad intachable, esos mismos se doblegan frente a la llamada social de que hay que permitir ese tipo de conductas en los niños. Y tristemente veo que incluso algunos que se hacen llamar cristianos evangélicos, a veces los veo también un poco despistados con este asunto. Como si tuviéramos que adaptarnos a las cosas nuevas que están surgiendo en la sociedad. Como si la palabra de Dios se pudiera retorcer y adaptar a lo que al hombre se le ocurra, a lo que al ser humano se le ocurra inventar. La palabra de Dios es inconmovible, incambiable, y que no se nos ocurra cambiarla. Que no se nos ocurra cambiarla. Cuando yo tengo que subirme a predicar aquí cada domingo, una de las cosas que yo le pido a Dios es, Dios, no me permitas que yo hable ninguna herejía. Calla mi boca o enférmame, pero que no hable yo nada que sea contrario a tu palabra. Ni por error, ni por despiste siquiera. ¿Cómo podemos los padres ignorar que es nuestra función ayudar a nuestros hijos a que se formen una identidad clara, incluida la identidad sexual? Si mi hijo de 5, de 6, de 7 años me dice que quiere ser del sexo contrario, yo me tengo que sentar con mi hijo y hablarle las cosas como son. Y decirle, mira, Dios te ha creado con esos genitales porque Dios quería y pensó en ti y te diseñó como Él quiso que fueras. Por lo tanto, vamos a orar y vamos a renunciar a esas mentiras y vamos a pedirle a Dios
que te ayude a ser el hombrecito o la mujercita que eres. Pero no, ay sí, hijo mío, uy, ay, qué preocupación, ¿y ahora qué hago? Y le voy a dar hormonas, y le voy a... ¡Qué cantidad de cosas, por favor! ¿Cómo nos podemos los padres desviar tanto de la función que tenemos? La identidad sexual de nuestros hijos. Y quiero insistir mucho en este punto porque este va a ser un gran caballo de Troya en esta generación. El diablo está activo al máximo para tratar de destruir a nuestros hijos, destruyendo su identidad sexual. Entonces va a promover todo tipo de mentiras, va a promover todo tipo de libertinaje, va a promover todo tipo de confusión para que nuestros hijos no crezcan con una identidad clara. Al respecto, señalar una cosa, y es que el anticristo que tiene que aparecer en algún momento en el final de los tiempos, el anticristo que es una persona de carne y hueso como tú y yo, dice la Biblia que no gustará del amor de las mujeres, siendo hombre. Curioso, ¿verdad? Curioso que el anticristo parece ser que va a ser alguien con tendencias homosexuales. No necesariamente afeminado, ojo, pero con tendencias homosexuales. ¿No será que el mundo entero, en el que no se deja de hablar en este momento de los derechos de los homosexuales, de las libertades de los homosexuales, de que tienen que tener todo igual que todo el mundo, ¿no será que todo eso es una preparación para que cuando aparezca el anticristo sea muy bien recibido? Porque hoy en día parece que si eres homosexual, si eres del colectivo LGTB, bueno, parece que ya te abren las puertas en un montón de sitios, solamente por ese hecho. Hasta el punto de que un heterosexual se puede sentir discriminado hoy en día. Porque si yo me voy a pedir un permiso al ayuntamiento, por ejemplo, para hacer una actividad en la calle, una actividad evangelística, madre mía, me piden de todo. Pero si va el colectivo LGTB, hasta le dan la subvención para hacer su evento. En estos días se confirmó una triste noticia, creo que fue en el ayuntamiento de Blanes, que el verano pasado vino una organización cristiana de Holanda a evangelizar en las calles, coordinados con una iglesia local de allí, con el pastor. Bueno, y no pidieron permiso porque ellos en la calle no montaron ninguna tarima ni pusieron altavoces, simplemente hablaban, evangelismo personal, repartían algún folleto. Bueno, pues el ayuntamiento les puso una multa, no sé, no era una multa excesiva, pero como de 500 euros, una cosa así. Porque dice el ayuntamiento, qué inteligencia, que eso es hacer publicidad. No sé si es publicidad de Dios o de Cristo, que es hacer publicidad. Y ahora está la FEREDE, está interviniendo para ayudarles a hacer un recurso. Porque ¿cómo es posible que porque la gente hable por la calle de su fe les pongan una multa? Ahora, que vaya allí el colectivo de los homosexuales y de las lesbianas y les ponen una tarima y les ponen altavoces y que se despeloten todos allí a hacer su mamarrachada. Porque es que es así. Y esto no es casualidad. Esto es todo coordinado por el diablo para favorecer un ambiente donde la identidad sexual se distorsione. Por eso, padres, los que tenéis especialmente hijos más pequeños, tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se definan claramente en su identidad sexual, de acuerdo al género con el que han sido creados por Dios. Esto que es algo que yo no me imaginé nunca tener que estar predicando de esto, la verdad. Pero he visto una necesidad. Dios me ha permitido ver una necesidad en este sentido. Y que no nos despistemos los padres, por favor. Que no nos despistemos los padres con este asunto.
Los padres, por ejemplo, necesitan, y hablo de los papás, varones, necesitan a sus hijas acariciarlas con manos santas cuando son pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando llegue su adolescencia, cuando llegue un listo en el instituto y quiera ponerle la mano encima y quiera manosearla, ella va a darse cuenta de que esas manos no son santas y las va a rechazar. Pero si tú como padre, varón, no eres cariñoso, que tus caricias sean santas, delicadas con tu hija, que tú la puedas sentar en tus rodillas y abrazarla con santidad, pues tu hija luego podrá echarse en el brazo de cualquier hombre, porque buscará eso, buscará ese refugio. Pero si tú lo haces con santidad, tu hija sabrá luego discernir. Tu hija sabrá saber quién viene con buenas o con malas intenciones. Los niños, por ejemplo, para la crianza de los niños varones. Los niños al principio están ligados a la madre, como es normal. La madre es la que les amamanta, la madre es la que los cuida en sus primeros meses, años de vida. Pero llega un momento en que los niños varones tienen que hacer el cambio de identidad para fijarlo en el padre varón. Entonces llega un momento en el que el niño está viendo al papá afeitarse y dice, a ver, ¿eso es para los pelos? A ver, papá, ¿cómo es eso? Y pásame la maquinilla a mí y déjame que yo la use. Y el padre, si es atento, le dirá, venga, vamos a probar. Tú ahora no tienes pelo, pero más adelante te va a salir el pelo. Te va a salir vello por todo el cuerpo, porque tú eres un hombrecito. Y el papá, el niño mirará al papá y dirá, a ver, papá, vaya músculos tienes. Pues sí, mira, hijo, mira, porque los hombres tenemos la bola aquí. A ver, saca la tuya. Y el niño estará ahí. Entonces, el niño quiere jugar violentamente, quiere pelear. Pues pelea con tu hijo, papá. Pelea con tu hijo, tírate a la alfombra, revuélcate con él. Déjale que pon duro el estómago y que te pegue, mira, pega fuerte. Ese tipo de cosas están ayudándole a él a que haga la transición de despegarse de la identidad de la mamá, naturalmente, porque era así al principio, y fijarse en la identidad del papá. Y entonces va a tomar al padre como una referencia y va a querer ser como el papá. Por alguna razón, en la primera carta a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia, portaos varonilmente. Porque a veces los cristianos queremos ser tan cristianos que pasamos por moñas. Pasamos por ñeñe. No, pues hay que portarse varonilmente. El hombre tiene que ser hombre y no parecer otra cosa. Tenemos que hacer que nuestros hijos varones se sientan atraídos por nuestra masculinidad. La hombría de un niño se forma antes de la pubertad, no durante la pubertad. No se forma durante la pubertad. La hombría del niño se forma cuando siendo todavía moldeable, hace esa transición y ve a su papá como un machote, como un varón, como un hombre. Y dice, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero echarle una carrera a mi papá a ver si le gano. Yo quiero echar un pulso a mi padre a ver si ya tengo más fuerza que él. Esas cosas indican que estamos haciéndolo bien, que él quiere ser como yo, tan fuerte como yo, tan alto como yo, tan bravo como yo. Si no veo en mi hijo que se esté fijando en mí, yo tengo que preocuparme. En algún momento me he despistado y le he desatendido. Quizá he estado muy ocupado trabajando. Quizá he pensado que la mamá lo podía hacer todo. No es así. No es así. En algunas culturas, cuando el hijo llega a la pubertad, los padres, pensando que le están ayudando a formarse como hombre, lo llevan por ahí con una mujer para que se inicie sexualmente. Eso forma parte de muchas culturas, pero eso es un error gravísimo,
Porque la hombría no es eso. La hombría consiste en que el niño se identifique con la varonilidad del padre. Si un niño no desarrolló su hombría siendo niño, llegará a la pubertad y querrá mostrar su hombría haciendo cosas extravagantes, siendo muy rebelde, poniéndose piercings, desobedeciendo, dando gritos, haciendo cosas, peleándose, porque querrá demostrar su hombría. Tiene necesidad de decirle al mundo que él también es hombre, también puede hacer cosas como extraordinarias. Vigilemos que nuestros hijos tengan lo que necesitan cuando son pequeños. Y en este punto podríamos destacar algunas casuísticas, algunas situaciones especiales, ¿no? Como madres solteras, que a lo mejor no tienen al papá para ayudar a hacer esa transición. Bueno, en ese caso, lo más inteligente sería buscar a alguien que pudiera hacer esa función. Quizá un abuelo de la familia, quizá un hermano mayor, un tío, alguien responsable, alguien con madurez espiritual para que ayudara en esa figura paterna. O madres que se van a casar por segunda vez, después de haber tenido algún fracaso matrimonial. Bueno, sería muy importante que ese nuevo hombre que se va a meter al hogar con tus hijos, primero ame a tus hijos y se gane el corazón de tus hijos. Antes de casarte, no después. ¿Qué tal si hablamos del trato que el esposo le da a la esposa y viceversa? Porque esto es matemático. Vamos a leer Efesios capítulo 5 y vamos a entender algo que está aquí, es muy revelador. Dice Efesios 5, 22. ¿Lo tienes? Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No quiero que pierdas de vista el paralelismo que hace entre el esposo y la esposa, Cristo y la iglesia. No concebimos una iglesia descabezada de Cristo, ¿verdad? No lo concebimos porque no es el diseño de Dios. De la misma manera, no es el diseño de Dios una mujer descabezada de su marido. La mujer necesita sujetarse al marido, pero ahora vamos a entender por qué. No es porque la mujer sea rebelde y necesite... No, ahora vamos a entender por qué. Te va a sorprender. 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No imaginamos una iglesia que no sea amada por Cristo. No tiene sentido. Cristo dio su vida para su esposa, la iglesia, para reunir a su esposa. Y no imaginamos una iglesia que no fuera amada por Cristo. La iglesia estaría perdida. Eso sería un club social, no sería una iglesia. No tendría la esencia del amor de Dios en ella. Ahora bien, ¿por qué Dios le dice, vamos a empezar por los maridos, ¿por qué Dios le dice a los maridos, amad a vuestras esposas? ¿Es porque los hombres son tan egoístas que se tienen que esforzar en cumplir ese mandamiento? Pues en verdad los hombres somos egoístas, pero no es la razón. Y no es que Dios nos quiera hacer la puñeta poniéndonos un mandamiento muy difícil de cumplir, porque Dios no piensa de esa manera, Dios no es así. Dios no es un Maquiavelo que está ideando cosas difíciles de cumplir. No, el diseño de la mujer es que necesita sentirse amada, querida. Por eso Dios le manda al hombre, maridos, mira cuál es el diseño de tu mujer y suple su necesidad
que es una necesidad de ser amada, de ser querida. O sea que básicamente lo que está haciendo Dios es enseñar a los hombres lo que la mujer necesita, lo que la esposa necesita. ¿Por qué la mujer necesita sujetarse al marido? No es porque es que la mujer es muy rebelde y entonces Dios le pone un mandamiento para hacerla caer. No, Señor, Dios no es así. El hombre necesita sentirse respetado como autoridad, porque el hombre es cabeza. Entonces le dice a la mujer, mira mujer, si quieres ser lista, inteligente y hacerme caso para que te vaya bien, sujétate a tu marido, porque eso es lo que él necesita, sentirse respetado. Entonces cuando una mujer se sujeta a su marido, el marido dice, yo estoy bien, se me sujetan. Cuando un hombre ama a su esposa, la esposa dice, estoy bien, me siento querida. Y los dos están felices. Y los hijos comieron perdices. Los dos están contentos. ¿Por qué? Porque los dos están viendo su diseño suplido y cumplido en el otro. Entonces no es, maridos, amad a vuestras mujeres porque sois tan egoístas que tenéis que trabajar esa área de vuestra vida. Mujeres que sois rebeldes, necesitáis obedecer porque sois rebeldes. No se trata de nada de eso. Dios está haciéndonos ver que en su diseño cada uno tiene una necesidad y el otro está ahí para suplirla. Entonces no hay nada más feliz que una mujer que se sienta amada, respetada, querida, protegida. Eso le hace feliz a una mujer. Le hace feliz a una mujer. Tú cómprale un reloj de oro y un bolso de Vuitton, pero luego llámala tonta y no te va a querer y no se te va a sujetar. Las dos cosas mejor, ¿no? La amas comprándole un reloj de oro. Buena idea. Y lo mismo al hombre. Lo mismo al hombre. La mujer puede decirle muchas cosas bonitas, pero si luego hace lo que le da la gana sin tener en cuenta la autoridad del hombre, ese hombre se siente despreciado. No siente que está siendo hombre. Se sentirá mal. Y habrá muchas tensiones en ese matrimonio. Por eso, ¿por qué digo esto del hombre y de la mujer? Porque si los padres estamos viviendo de esta manera en el hogar, como dice Efesios 5, 22 al 25, nuestros hijos estarán criándose en un ambiente idóneo. Nuestros hijos van a ser bien edificados. Porque es más importante cumplir el diseño de Dios a que yo abra mi boca y les diga muchos versículos de la Biblia, pero yo viva fuera del diseño de Dios. Si yo quiero que mis hijos crean a Dios, yo tengo que traer los diseños de Dios a mi hogar, establecerlos y vivir por ellos. En lugar de estar dándole bibliazos a mis hijos, le voy a estar dando lecciones de vida que ellos van a ver. Si un hombre, si un papá en el hogar es capaz de ser amoroso, tierno con la mamá, los hijos lo ven y los hijos se sentirán seguros. Si una mamá es capaz de sujetarse al papá, los hijos están viendo un modelo de obediencia. Los hijos están viendo clara la autoridad delegada por Dios. Y ellos fácilmente se van a sujetar a la autoridad de los padres. Pero si en el hogar no hay eso, estamos destruyendo la fe de nuestros hijos. Entonces no se trata de que hoy al llegar a casa el esposo le diga a la esposa, acuérdate que te tienes que sujetar. No. Más bien es, cuando llegues a casa, saca tus notas y acuérdate, Carlos, que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Natalia llegará a casa y dirá, acuérdate, Natalia, que tienes que sujetarte.
Cada uno su parte. Cada uno céntrese en cumplir el diseño de Dios. Y las cosas funcionarán. Y estaremos favoreciendo la crianza espiritual de nuestros hijos. Pero yo tengo que empezar por lo más básico, que es esto. A veces digo, pero si yo oro por mis hijos, si yo hago devocionales con mis hijos todas las semanas, pero si yo les cuento la Biblia, si yo me siento a leerles la Biblia, sí, pero tú les lees la Biblia, pero ellos te ven hacer otra cosa. Si llega el día que tienes que leer Efesios delante de tus hijos, ¿ellos qué van a pensar? Pero si mi papá grita a mi mamá y la insulta, pero si mi papá le ha levantado la mano a mi papá no está haciendo lo que dice aquí. El hijo dice, la Biblia es mentira, la Biblia es un cuento, no voy a creer lo que me digan mis papás, no voy a creer lo que me diga Dios. Eso es muy grave, eso es muy grave. Si el papá dice, se apaga la televisión, pero la mamá por detrás le dice al hijo, no, tú ponla que ya, no pasa nada, que papá no se entera. Y luego el hijo le lee Efesios y dirá, pues si mi mamá no se sujeta a mi papá, mamá hace lo que le da la gana, mamá no tiene en cuenta la opinión de papá, la Biblia es mentira, mis padres mienten, Dios miente. Y su fe hará aguas. Por eso, si tú quieres que tus hijos crean al Señor y a su palabra, cuida tu propia vida delante de Dios. No se trata de que te sientes a enseñarle Biblia tras Biblia, versículo tras versículo. No se trata de que le pongas 1000 predicaciones y 1000 canciones y 1000 obras de teatro y 1000 dibujitos animados. Es que ellos principalmente te están viendo a ti. Y lo que tú hagas en casa es lo que más valor va a tener para ellos. La Biblia entonces nos da principios para nosotros poder vivir. Por ejemplo, un libro que tú puedes usar para enseñar a tus hijos o para saber cómo enseñar a tus hijos es el libro de Proverbios. La mayoría de los capítulos del libro de Proverbios empiezan diciendo, hijo mío. Es un libro escrito de un padre para un hijo. Tiene mucha sabiduría escondida allí. Hay muchas cosas útiles para aplicar. Ahora, haríamos bien, por ejemplo, en estudiarnos el libro de Proverbios, poco a poco. Un capítulo cada semana, por ejemplo. Me estudio un capítulo y trato de poner en práctica lo que dice allí. No es sentar a mi hijo y recitárselo y obligarle a que se lo aprenda de memoria. No, es yo aprender lo que dice allí y vivirlo. Puede ser también enseñárselo, pero tengo que ser coherente y lo que le enseño lo tengo que practicar. O sea, si allí me dice, por ejemplo, bienaventurado el que le da al pobre porque le presta a Dios, pues mi hijo me va a tener que ver ayudar a un pobre. Me va a tener que ver en acción. No me puede ver ignorar al necesitado, porque entonces, aunque yo le lea 1000 veces ese versículo, no va a llegar a su corazón. El libro de Proverbios. Ahí os lo dejo. Ahí hay consejos de finanzas, de sexualidad, de matrimonios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 5, a mitad del capítulo en adelante, está hablando de sexualidad, está hablando de relaciones sexuales, está hablando de temas que no sé si alguna vez los padres nos tomamos la molestia de sentarnos y de instruir a nuestros hijos. Todo lo que tú no le enseñes a tu hijo sobre sexualidad, se lo va a enseñar Internet, el grupo de amigos y las fábulas que circulan por ahí. Todo lo que tú no le enseñes a tu hijo, va a llegar un día que él va a tener inquietud
Va a llegar un día en que el niño varoncito quizá tenga un sueño donde eyacule y se despierte por la mañana y haya manchado su calzoncillo. Y si tú no le has hablado de eso, puede decir, ¿esto qué es? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando en mi vida? Un padre tiene que enseñar a sus hijos, una madre tiene que enseñar a sus hijos en qué consisten las relaciones sexuales, cómo funcionan los genitales de un hombre y de una mujer. Si tú no se lo enseñas, en algún sitio va a buscar esa información y quién sabe lo que va a encontrar. ¿Quién sabe lo que va a encontrar? Que no nos dé reparo en hablar de esas cosas con nuestros hijos, porque forman parte de la vida y eres tú el que lo tiene que enseñar. No es el colegio. Tú sabes que, por ejemplo, cuando hablan de sexualidad en el colegio, les dicen que masturbarse es bueno. Así en la clase se lo dicen. Si sientes necesidad de masturbarte, todo lo que tú quieras, mastúrbate, porque eso te va a liberar y te va a ayudar a descargarte y un montón de cosas. Y les dicen que se masturben. Y les dicen que tengan relaciones sexuales, que no pasa nada. Eso sí, que usen el preservativo. No vaya a ser que se queden embarazadas y se busquen un problema. Fíjate el concepto, ¿no? Quedarse embarazado es un problema. Ya el día de mañana dirán, bueno, es que ¿para qué voy a tener hijos? Si tengo hijos no puedo cambiar de coche. Si tengo hijos no puedo trabajar una jornada normal. Y entonces los hijos, el concepto son un problema. Eso es la educación sexual que le dan a nuestros hijos en la ESO y en el bachillerato. Por ejemplo, recientemente uno de mis hijos me dijo, mira, hay una charla en el ayuntamiento y el martes por la mañana no tenemos clases, sino que vamos al ayuntamiento y nos van a dar una charla sobre sexualidad. Genial, no vas a clase. Charla sobre sexualidad, ¿quién se la va a dar? ¿Quién se la va a dar? Quizá una persona que vive con otra sin estar casado, quizá una persona que ve bien que 3 personas tengan simultáneamente una relación sexual, quizá alguien que tiene inclinaciones homosexuales. ¿Quién le va a dar una charla sobre sexualidad? ¿En base a qué? A mi hijo. Jamás lo puedo permitir eso. Tengo que librar a mi hijo de los engaños de este siglo. Pero a veces somos muy ligeros. A veces los padres nos hemos quitado de encima responsabilidades con toda ligereza. Pero lo cierto es que ser padres requiere unas exigencias por nuestra parte muy altas. Y te las quiero leer en 1 Timoteo, capítulo 3. Esto que vamos a leer está destinado a los líderes de la iglesia, pero aplica para los padres en el hogar. Aplica perfectamente, con más autoridad incluso, para los padres en el hogar. Lo que Pablo le dice a Timoteo de los requisitos que tiene que tener alguien que quiere ser líder en la iglesia, pues bueno, cógelo, añádele todavía un poco más, y esos pueden ser los requisitos para ser padre o madre en un hogar. Y dice, 1 Timoteo 3, palabra fiel es si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si quieres ser padre o madre, está bien, pero ten en cuenta lo siguiente, es necesario que seas irreprensible, o sea, que no te puedan reprochar nada. Y si fallas, que tus hijos no te puedan reprochar que eres un orgulloso y no lo reconociste, el error que cometiste. Marido de una sola mujer. No hay más que hablar, ¿verdad? O mujer de un solo marido. Sobrio, con la cabeza bien despejada, siempre. Que mis hijos no me vean deslizarme y que no me vean en situaciones bochornosas ni vergonzosas, fruto del alcohol, fruto de las drogas, fruto de excesos.
No, que tus hijos no tengan necesidad de verte así. Prudente. El que mucho habla, mucho se equivoca, dice el refrán, ¿no? Entonces, seamos prudentes. Seamos tranquilos. Nada de exaltados. Prudente. Antes de hablar, piensa. Piensa lo que vas a decir. Piensa a quién se lo vas a decir. Piensa cómo le va a afectar al otro lo que tú le vas a decir. Mide tus palabras. Que sea decoroso. Una persona con buena pinta. Una persona que habla bien de su función. Hospedador. Fíjate que tú tienes que procurar que los amigos de tus hijos vengan a casa. Intenta evitar que sean ellos los que vayan a casa de sus amigos, cuando hablamos especialmente de amigos y de familias no cristianas. Hasta ese punto tienes que llegar. Hospeda a los amigos de tus hijos, a sus compañeros en casa. Ay, que tenemos que hacer un trabajo, que vengan a casa. Yo quiero ver quiénes son, quiero ver cómo hablan, quiero conocerlos. Ay, que nos vamos a quedar una noche a dormir, que vengan a casa. Que vamos a hacer una pijamada en casa. ¡Ay, qué lío en mi casa! Pues sí, en casa. Sacrifícate por amor a tus hijos. Que la hagan en tu casa. Que vean las películas allí, que te manchen de palomitas todo el salón, pero los tienes en casa. Hospédalos, recíbelos, que no tengan tus hijos necesidad de irse por ahí a quién sabe qué. No, que van a estar sus papás. Mentira. O quién sabe si sus papás son peores todavía que los propios. Apto para enseñar. Tú tienes que enseñar a tus hijos. Tú eres el que tiene la función para enseñarles y la autoridad para enseñarles. No dado al vino, no pendenciero, nada no seas una persona de broncas. No confundas ser varonil con ser una persona de broncas. Una persona problemática, no codicioso. Que tus hijos vean que para ti el dinero no es un problema, porque tú acudes a la fuente que es Dios. Tú acudes al Dios que todo te lo puede dar. Que tus hijos vean cómo tú dependes de Dios, no de una nómina, no de una facturación. Sé amable. Sé en casa amable. Apaga la tele, vete a la cama. No, sé amable. Di las cosas bien. Trata bien a tus hijos. Porque a veces queremos que nuestros hijos nos traten bien a nosotros, pero nosotros los tratamos a patadas. Traemos el enojo del trabajo y lo soltamos en casa. No puede ser, tenemos que ser amables, tenemos que ser apacibles, fomentar la paz entre nuestros hijos, resolver los conflictos que hay entre ellos. No puedo ignorar si se están matando. Yo tengo que levantarme, tengo que ver qué ha pasado. Si uno está acusando a otro, si uno está demandando algo del otro, yo me tengo que meter ahí. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a ver quién tiene la razón. Cuéntame tu versión, cuéntame tu versión. A cada uno le corrijo lo que le tenga que corregir. Pero yo no puedo dejar que se peleen, que se maten, que discutan y yo no inmiscuirme. Yo tengo que ser apaciguador, no avaro. Enséñale a tus hijos a compartir. ¿Cómo? Comparte tú. Ese es mi plato, no lo toques. Por favor. ¿Cuántas veces los padres tenemos que dejar hasta de comer algo para que nuestros hijos lo disfruten? ¿Por qué no? Pero muchas veces lo hacemos al revés. Como yo soy papá, yo me lo disfruto, tú no. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo se van a sujetar mis hijos a mí? Cuando yo me sujete a Dios. Cuando mis hijos vean que yo acudo a Dios para todo.
que yo dependo de Dios. Quizá podría recuperar las preguntas del principio, las que pusimos al principio para que valoraras del 1 al 10. Y a lo mejor tienes que bajarle la nota a algunas cosas porque hasta el día de hoy quizá no le habías dado importancia. Un reflejo de cómo estás tú espiritualmente es cómo están tus hijos. Cuánto aman tus hijos a Dios dependerá de cuánto ames tú a Dios. Cuánto amas tú la iglesia va a determinar cuánto amen tus hijos la iglesia. Si tus hijos no tienen ganas de venir a la iglesia, ya sabes por qué es. A mí no me engañas. Si tus hijos se desesperan por ir al redil, es porque a ti te encanta ir al redil y lo disfrutas y te lo pasas bomba allí y Dios te habla y sabes que es un lugar para edificación. Pero si es al revés, también ya sabes por qué es. Salmo 127 dice: si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en el centro de tu hogar, en vano estás instruyendo a tus hijos. En vano te estás esforzando por comprarles ropa, juguetes, pagarles clases de inglés, llevarlos a natación, hacer muchas cosas por ellos, llevarlos a Disneylandia. Si Yahweh no edificare la casa, en vano estás trabajando. Vanos van a ser todos esos esfuerzos, absolutamente vanos. No servirán para fortalecer su fe, no servirán para que ellos se peguen a Dios. Vuelvo a repetir la pregunta del principio: ¿qué es más importante para ti? ¿Que tus hijos tengan satisfechas todas las necesidades y caprichos materiales o que ellos estén creciendo espiritualmente? Evidentemente las dos son importantes, pero ¿cuál es prioritaria en tu vida? ¿Cuál? Oramos. Y mientras suben los músicos vamos a leer Malaquías capítulo 4. Porque el Señor dio una promesa desde tiempo antiguo, y es que en los últimos tiempos Él derramaría de nuevo el espíritu de Elías. Y una de las cosas que va a ocurrir en ese momento, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si tu casa está desordenada, si tu familia, si tu diseño de hogar está desordenado, estás favoreciendo que la maldición avance. Pero vamos a orar hoy para que Dios derrame ese espíritu de Elías sobre nuestras casas. Y pocas veces yo hago esto, pero hoy quiero hacer un llamado a los padres, porque me parece tan importante. Y he visto tantos padres sufrir cuando los hijos han crecido y les han pagado mal y se han apartado incluso de los caminos del Señor. Que para mí es muy, muy importante que los padres hoy hagan un compromiso delante de Dios, de criar a los hijos no solamente en los principios de Dios, sino de criarlos siendo ejemplo para ellos. Ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: tienes que ser ejemplo, Timoteo. Tienes que ser ejemplo para toda la iglesia, en conducta, en palabra, en fe, en amor, en pureza. Tienes que ser ejemplo. Porque si yo te predico algo a ti, yo que soy el pastor de la iglesia, y luego tú me ves hacer lo contrario, mi predicación será vana absolutamente.
vana absolutamente. Si yo te digo, vayamos a Israel y yo no voy, mi predicación será vana. Si yo te digo, ayudemos al pobre y yo no le ayudo, vana será mi predicación, absolutamente. Si yo te digo, trata bien a tu esposa y yo no la trato bien, aunque tú no me veas en casa, aunque tú no me veas en casa, mi predicación será vana. Porque hay una transferencia espiritual siempre, 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 de padres a hijos. Y esa transferencia espiritual tiene mucho más impacto que lo que yo le hablo a mis hijos, que lo que yo le puedo recitar a mis hijos de memoria, que los bibliazos que yo le pueda dar a mis hijos. Esa transferencia espiritual es invisible, pero es muy impactante en la siguiente generación. Yo quisiera que los padres que están aquí, no importa si tus hijos son pequeñitos o ya han crecido, quizá estén casados, no importa. Yo quisiera que los padres hagamos hoy un compromiso delante de Dios, de vivir por y para la gloria de Dios. Quizá tenemos que empezar por arrepentirnos. Dios es tan bueno que nos da muchas oportunidades. Hoy es una de ellas. Arrepentirnos. Si nos hemos dado cuenta que hemos fallado, hemos hecho mal algunas cosas, de sabios es rectificar. Y Cristo vino para que tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos y de volver a empezar de nuevo. Y yo quiero pedir a los padres que quieran hacer ese compromiso con Dios, que pasen aquí adelante para orar por todos ellos, padres y madres. Los hijos, dice la palabra de Dios, que son una bienaventuranza, son un regalo. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, de hijos. Para muchos, tener hijos es una carga, es muy difícil y muchos renuncian a tener hijos por tener un estándar, un nivel de vida determinado. Pero la Biblia dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos serán como saetas que le defiendan. Padres que quieren quizá en el futuro tener hijos y educarlos siendo ejemplo para ellos. Yo quiero orar por vosotros y quiero pediros que allí donde estéis, en primer lugar, dediquéis un tiempo para pedirle perdón a Dios por los vacíos que se han dejado en nuestra educación a nuestros hijos, por las cosas que se han hecho mal, por la dejadez, por la pasividad, hasta por la ignorancia. Si es necesario, pídele perdón a Dios por la despreocupación, por la tibieza, por la mediocridad, por la inconstancia con ellos, por la falta de responsabilidad, por la negligencia, porque sabiendo lo que teníamos que hacer no lo hicimos. Dile: Señor, perdóname. Te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por cada uno de mis hijos, de mis hijas. Me duele haberlo hecho mal, Señor. Me duele no haber puesto antes en práctica tus principios, no haber sido un buen ejemplo para ellos, no haber sido una buena referencia, haberles fallado cuando más me necesitaban, cuando necesitaban ver que yo dependía de Dios, pero descendí a Egipto a por ayuda y ellos lo vieron. Señor, perdóname si mi actitud ha sido para derribar su fe en vez de edificarla. Te pido perdón, Señor. Hoy reconozco
mis fallos delante de ti. Reconozco mis errores. Señor, y también quiero perdonar a mis propios padres que no me ayudaron a tener una fe sólida en Cristo, que no me ayudaron a buscar darte a ti la gloria. Quizá no estuvieron siquiera. Los perdono, Señor. Pero al mismo tiempo quiero dar gracias por haberme rescatado de la vana manera de vivir de mis padres, por haberme dado una familia espiritual, por haberme dado líderes y pastores, por haber puesto en mi vida tutores que genuinamente quieren ayudarme a conocer tu palabra. No son perfectos, Señor, pero veo en ellos un corazón genuino. Veo en ellos que tú también te manifiestas a través de sus vidas. Y quiero darte gracias por haberme dado un refugio, un lugar para volver a empezar, un lugar donde poner de nuevo las bases de mi vida y de mi hogar. Señor, y si tú me lo permites, aunque mis hijos sean mayores, yo quiero influenciarlos para que te conozcan. Quiero influenciarlos para que sean salvos. Quiero influenciarlos para que yo no sea un obstáculo en que ellos te conozcan, sino más bien un estímulo. Señor, quiero que mis hijos pequeños tengan temor de Dios. Quiero que mis hijos pequeños crezcan en tu casa, se gocen en tu casa, se formen en tu casa. Quiero que mi familia te sirva porque yo te voy a servir. Yo y mi casa te serviremos. Quiero convertirme en un Josué. Quiero que mi vida sea un trampolín para mis hijos. Quiero que mi vida sea un reflejo de tu gloria, de tu santidad. Quiero que mis hijos puedan ver en mí a Cristo. Quiero que mis hijos puedan ver que amando a mi esposa es como Cristo amó a la iglesia. Quiero que mis hijos puedan ver que sujetándome a mi esposo es lo que Cristo espera de la iglesia. Señor, quiero ser un buen ejemplo para mis hijos. Quiero verlos caminar en tu verdad. Quiero verlos servirte. Señor, quiero que mis hijos te sirvan. Y yo mismo adquiero en este día el compromiso de servirte, de servir en tu casa, de servir en tu reino, de servirte todos los días. En mi casa y en la iglesia, Señor, servirte a ti. Que mis hijos vean que tú eres el más importante. Que mis hijos vean que tú eres la prioridad. Que mis hijos vean que en ti todo es posible. Que mis hijos vean a Cristo a través de mi vida. Que mis hijos acudan a ti para toda necesidad. Quiero pedirte, Señor, que tú alejes al enemigo de mi casa. Que tú alejes, Señor, y desbarates toda acechanza y todo plan del maligno en contra de mis hijos. Y aunque hoy estuvieran atrapados en las redes del mundo, Señor, yo oraré y confiaré, Señor, en que un día tú los rescatarás y que mi casa te servirá, Dios. Cuando tú los hayas rescatado, Señor, te servirán a ti, porque será para la gloria de tu nombre. Ese va a ser mi objetivo, Señor. Esa va a ser mi oración de día y de noche. Que mis hijos te sirvan. Ver a mis hijos doblegados ante ti, Dios. Rescatados de las manos del enemigo, para que sus propias manos se levanten santas delante de ti. Yo te ruego, Dios,
que tú bendigas a estos padres y a estas madres, algunos que lo serán en el futuro, Señor, para que ellos sean ejemplares, para que ellos tengan el gozo de ver a sus hijos en tus caminos, para que el enemigo no pueda estorbar esos planes, Dios. Yo y mi casa te serviremos. Es nuestra determinación, Señor. Es lo que nosotros hoy nos proponemos. Es lo que nosotros hoy determinamos. Queremos servirte, Dios. Queremos servirte. Queremos estar en tu presencia. Queremos que nuestros hijos sigan nuestras pisadas hacia tus moradas. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Gracias. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Si estás ahí con tu esposa, si estás ahí con tu esposo, dedica un tiempo para arreglar lo que está mal en este momento. Quizá necesita uno al otro pedirse perdón porque no ha vivido para suplir el diseño de Dios hasta el día de hoy. Quizá, varón, no has sido amante incondicional de tu esposa. Quizá tus palabras, tus gestos, tus actitudes hacia ella no han sido las adecuadas. Pídele perdón. Quizá tu esposa no has sujetado tu vida a la autoridad de tu esposo. Te has rebelado, has querido ponerte por encima, has querido cambiar el diseño de Dios. Pídele perdón a tu esposo. Y orad unos por otros. Haced un firme compromiso delante de Dios de ser una unión indestructible, una unión que refleje y que permita la manifestación de Dios en vuestro hogar, para que vuestros hijos crean, para que vuestro hogar completo sirva a Dios. Gracias, Señor. Hoy queremos cantarte una vez más que tu presencia es nuestro hogar, Señor. Queremos que tu presencia, Dios, se manifieste en nuestras familias. Queremos que tú, Dios, vengas a ser el bálsamo y el aceite que lubrica todas nuestras relaciones interpersonales. Queremos pedirte, Dios, que tú te manifiestes en este día con poder de lo alto. Dale gracias a Dios allí por tu esposo, dale gracias por tu esposa, dale gracias por cada uno de tus hijos, dale gracias a Dios por la nueva oportunidad que te da y dile gracias, Señor. Tu presencia en nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro
necesitamos, Tu Jesús. presencia es nuestro hogar. Que tú seas el tercero. Tu presencia es Nuestro nuestro hogar. Dulce hogar. Señor, que nuestras actitudes, que nuestra fe hable más que nuestras palabras. Nuestro comportamiento, que nuestro ejemplo sea más fuerte que nuestras palabras. Que nuestros hijos, Señor, puedan seguir nuestras pisadas hasta tu presencia y que tú te manifiestes cada día en nuestro hogar. Señor, como padres te rogamos para que tú nos muestres la necesidad que tienen nuestros hijos. Como padres te rogamos que tú nos ayudes a ver sus faltantes para poder clamar por cada uno de ellos, porque estamos seguros, Señor, que tú mostrarás lo que no vemos, lo que no sabemos, lo que ellos no nos cuentan, Señor. Revélate y revélanos, Señor, todo lo que necesitamos para ejercer de padres para nuestros hijos. Que tu gloria sea mayor en nuestra casa, en nuestro hogar. Que tu presencia se manifieste, Señor, cada día en nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar alabándole y exaltándole. Así puedes alabar en compañía de tus hijos y exaltarle y danzar juntos. Toma a tus hijos Mi alabanza y alábale. es más que palabras. Esto no es una actuación. No es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús vive. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús vive. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, Gloria a Dios. Que el gozo del Señor descienda sobre tu vida y que puedas ver
a tus hijos, a tus nietos, sirviendo al Señor, de generación en generación. A Él sea la gloria. Me gustaría que vengan los niños. Grande y fuerte es nuestro Dios. Nuestra confianza es en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza es en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, maravilloso es nuestro Dios, maravilloso. Nuestra confianza es en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza es en ti, Señor. Toda la gloria, honra y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya.
No tengas temor de poner en práctica los principios de Dios. No tengas temor, padre, madre, no tengas temor. Los principios de Dios son inquebrantables. Siempre van a funcionar. Amén. Que el Señor te bendiga. A las 4 es el curso de evangelismo, ¿no?